agradezco mucho la invitación a este foro. Primero, la invitación de Amanda Lemus por la deferencia de invitarme. Y a su vez, también habría que señalar ahí que el maestro Fernando Varela, antiguo profesor de este centro de estudios, fue quien hizo el contacto, ¿no? Entonces, bueno, gracias a ambos, ¿no?, por la deferencia de esta invitación. Y sí, justamente el tema del que queremos platicar esta tarde, pues es acerca de esta revista digital que lleva el nombre de 925.925 Artes y Diseño. Es una publicación digital que forma parte del cuerpo de revistas de la UNAM, publicaciones periódicas de la UNAM. Muy bien. Quisiera hacer también aquí algunas precisiones en cuanto a, antes de iniciar, más allá del tema formal de un currículum, sí quisiera yo decirles que debo aceptar que soy un migrante digital. Fui estudiante de diseño sin saber exactamente qué era eso. Yo entré a estudiar a la ENAP, a la entonces ENAP, en Xochimilco, cuando pues estaba todo lleno de maíz alrededor, y por ahí mi amiga Blanca debe recordarlo perfectamente. No sabíamos bien qué íbamos a hacer cuando egresáramos, estudiábamos algo y de pronto no teníamos muy claro, y creo que era una disciplina que todavía estaba aceptándose en el medio laboral, tratando de entender exactamente qué era diseño y para qué servía. Creo que hoy la discusión está zanjada, pero hace 30 años era un poco difícil saberlo. He de decir que en esa etapa me interesaba mucho ver revistas y ver publicaciones periódicas, como periódicos fundamentalmente, y no sabía yo exactamente qué es lo que estaba pasando cuando veía una portada de un periódico. Yo adivinaba que algo tenía de estructura, pero no sabía dónde estaba. Y bueno, pues eso me motivó bastante a ver qué pasaba dentro de las páginas de un diario. Y bueno, porque tampoco tuvimos una formación específica en términos de diseño editorial, tal cual como hoy sí la podemos encontrar. De pronto el diseño era hacer un poco de logos y hacer un poco de ilustración y un poco de muchas cosas porque no sabíamos exactamente, por lo menos nosotros, ¿no?, los estudiantes. Y bueno, en ese sentido, pues también debo admitir que tuve mi primer teléfono celular hasta que tuve 30 años, entonces cuando ustedes a lo mejor en primaria ya tenían uno, ¿no?, estaban en sexto de primaria y ya contaban con un teléfono en sus manos, ¿no? Entonces, bueno, esto pues solamente es como para poner un poquito en contexto este tema, esta transición de lo análogo a lo digital. Y de entre las publicaciones que yo veía en esa época y que me llamaban la atención, existía una revista que se llamaba Origina y otra que se llamaba Óxido, que publicaba el grupo Gilardi. Hoy por hoy ya no existen, han desaparecido. Creo que incluso el grupo Gilardi ya no existe tampoco. Y una cosa que me llamaba la atención siempre eran las portadas de La Jornada. Yo decía, este diario es diferente. Y no sabía exactamente por qué. O sea, no podía yo conceptualizar por qué. Pero decía, esto es diferente. No sé si sepan que La Jornada la diseñó Vicente Rojo. Y resulta que no la han rediseñado. No sé si para bien o para mal, pero La Jornada sigue siendo la misma estructura, ¿no? Bueno, creo que es una estructura muy solvente, es un gran diseñador, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo veía en ese tiempo y me llamaba la atención todo este tema de las publicaciones. Y de pronto, ¿cómo me acerqué yo al medio editorial? Bueno, pues resulta que empecé a hacer el servicio social en un área de publicaciones de la Academia de San Carlos, que también pertenece a la FAD, entonces ENAP, y como dije, empecé a entrar a trabajar al medio editorial. Exactamente, yo no sabía ni qué tenía que hacer, ni cómo se tenían que hacer las cosas, pero regularmente cuando me doy cuenta ya estoy envuelto en algún asunto y pues tengo que resolverlo, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar yo como un diseñador formador haciendo páginas en el diario Reforma, y ahí me parece que fue cuando entendí realmente qué es lo que tenía que suceder para tener una publicación en las manos. Todo lo anterior para mí eran especulaciones. Yo sabía que algo pasaba, pero no sabía cómo. Nadie me había dicho cómo. Cuando entré ahí, realmente me di cuenta que estaba con el agua hasta el cuello y tenía que resolver una página de un diario en cuestión de horas. ¿Cómo?
como puedas. Es decir, no es muy cómodo tener al dueño del periódico a tu espalda a las 11 de la noche diciéndote apúrate. Me pasó en la Serie Mundial de ese año, me tocó esa experiencia. Bueno, en fin, el caso es que me parece muy formativa la experiencia que tuve en el diario Reforma. Posteriormente salí de ahí, trabajé en otros medios editoriales, trabajé en revistas a partir de entonces y bueno, la exigencia del diario, que era altísima, no la volví a encontrar en otro medio editorial. La ventaja es que yo ya estaba hecho para trabajar de manera más rápida y me parecía muy fácil el trabajo editorial en otros medios. Es decir, me parecía ya como hasta muy relajado el ritmo de otras publicaciones comparada con el diario. Por lo tanto, no me pareció ya tan difícil adentrarme en el medio editorial con ese antecedente. Y hablando del medio editorial, también quisiera hacer aquí unas pequeñas aclaraciones. Hasta donde tengo yo conocimiento, no existen estudios específicos para ser editor. Por ahí los editores son gente egresada de medios de comunicación, o son periodistas, o son de ciencias de la comunicación, o son de literatura, o resulta que es un poeta que hace una revista con sus alumnos, o hay diseñadores que de pronto nos metemos a temas que tienen que ver con la edición. Y bueno, pues una formación estricta como una licenciatura, hasta donde yo sé, no existe en México. Y bueno, habría que tener ahí un poco de panorama de la disciplina. Pero me parece que lo que fundamentalmente requiere un editor es tener olfato. Es identificar qué es el punto fino de la publicación, de los temas que va a tratar, entender su publicación a fondo lo más posible para que entonces pueda distinguir o pueda identificar cuáles exactamente los temas que necesita tratar y cómo necesita que sean tratados. No necesariamente el editor escribe, pero sí coordina a los que escriben. Y a mí me dio insisto que en Reforma aprendí bastante de esto porque me di cuenta de cómo trabajaban mis jefes editando las secciones, deportes nacional, espectáculos, cultura. Yo veía a los jefes cómo editaban y entonces empecé a entender paulatinamente cómo funcionaba esto, ¿no? Entonces, un pequeño salto ahí, ¿no? Desde la jornada que yo veía como estudiante hasta estar dentro de la redacción del periódico Reforma. Hace un momento, bueno, cambiando un poquito el tema, hace un momento mencionó Amanda que, bueno, yo formé parte de este despacho editorial que se llamaba El Corondel, donde publicamos una revista digital y así específicamente dedicada a temas de diseño, de impresión, de tipografía y de edición. Y eso era, pues fundamentalmente, los temas que nos interesaban a mi socio en esa época, el profesor Claudio Ruiz Velasco, y pues era una oportunidad para poder hablar de los temas que nos interesaban en términos muy diseñísticos, desde el diseño, desde la óptica de un diseñador, y haciendo una publicación. Cuando me han preguntado, bueno, ¿y cuánto ganabas con el Corondel? Pues en pesos, muy pocos, pero en experiencia mucha. Y en relaciones y en vínculos con diferentes personas, con diseñadores muy importantes, con gente muy relevante del medio, de pronto sí, eso era la retribución que yo tenía. Hubo un gran intercambio de información y bueno, si buscan por ahí todavía en la red están disponibles, si les interesa, por ahí van a encontrar todavía 78 ediciones del Corondel durante 7 años de manera ininterrumpida, con las primeras ediciones de 5 páginas o 6 páginas, hasta llegar a tener ediciones pues, muy suficientes con 60 páginas más o menos. Y bueno, entrando ahora sí ya a este caso, a la revista Punto 925, bueno, pues platicaba hace un ratito con Amanda acerca de que yo me trasladé a trabajar al plantel de Tasco de la facultad con la invitación expresa de justamente dar clases allá, pero también llevar a cabo una publicación.
encargarme de una revista. Yo dije, perfecto, o sea, eso es lo que me interesa. O sea, si tengo que hacer una revista, sí, o sea, ¿dónde firmo? Por supuesto. Y entonces, bueno, la intención del director en esa época, el doctor Daniel Manzano, era fortalecer el cuerpo de publicaciones de la facultad. Había otra revista por ahí que no duró mucho, creo, hicieron 2 ediciones, tuvieron muchos problemas, una revista impresa. Y cuando empecé yo con este proyecto, pues bueno, no teníamos claro, y digo teníamos, ni directivos ni yo, muy claro de qué se iba a tratar. Nada más sabíamos que era una revista, pero no sabíamos bien a bien cómo iba a ser. Y bueno, pues así empiezan las cosas, ¿no? A veces sin tantos planes y se van desarrollando. Bueno, y bueno, eso les cuento, fue 5 años. Hoy la facultad cuenta con otras publicaciones, una que se llama Arte Diseño, que es una publicación impresa semestral de un tono de investigación profunda, muy, muy seria. Existe otra que se llama Aurea Visura, que es una revista digital también, y la Gaceta FAD, publicación mensual, y que bueno, pues creo que nunca antes había habido tantas publicaciones periódicas en la facultad como hoy. El argumento cardinal del doctor Manzano es decía, bueno, esta facultad tiene una manera muy particular de investigar. No es investigación dura, no es ciencia, pero es investigación-producción. Necesitamos tener un medio que funcione como divulgación de todo aquello que hacen los profesores de nuestra facultad y que hay gente muy, muy relevante. Entonces, he de decirles que también en un principio la publicación originada desde Tasco se había pensado idílicamente como si fuera una especie de baluarte, como bastión de identidad de la facultad en el plantel de Tasco. Y bueno, pues se pretendía que las publicaciones solo pertenecieran a profesores de Tasco. Nada más que la planta docente no es tan extensa, entonces eso requería mucho compromiso y mucha producción literaria de los compañeros del plantel. Pero bueno, eso no fue tan sencillo como les decía, ¿no? Entonces, antes de que la publicación llegara a su lanzamiento, a su fecha de aparición, pues prácticamente yo me tomó un año de llamadas telefónicas, de sala de espera, de insistir y de preguntar y de estar tras del acuerdo que me permitiera finalmente publicar, ¿no? O sea, no era tan sencillo y les digo que no se trataba de hagamos una revista, sí, pero ¿cómo? ¿No? O sea, no había un manual o un guión muy específico en ese momento, ¿no? Y me decían, tú sabes hacer una revista, tú hazla, ¿no? Sí, pero necesito otro tipo de respaldo de parte de la administración. Y en eso fue que consumimos prácticamente un año. Se tuvieron que resolver todas las gestiones necesarias y finalmente la revista apareció en enero de 2014. Nada sencillo. Yo creo que aquí habría que aclarar 2 cosas, ¿no? Que antes de llegar a la publicación de la revista, pues hubo una gran dosis de paciencia y otra más grande de perseverancia, ¿no? Y pues finalmente, en el mes de enero de 2014 empezó la primera publicación. Ya hoy por hoy la revista tiene establecido un calendario de trabajo más ordenado, mucho más consistente, y eso se publica 4 veces al año. Es una publicación trimestral acomodada en estos meses del año para que aparezca al inicio y fin de nuestro semestre. No sé si coincida por acá con los tiempos, pero tenemos febrero-mayo para el primer semestre del año y después agosto-noviembre. Entonces estamos en esos lapsos, ¿no? 2 ediciones al semestre. Muy bien. Y como les decía, pues se pretendía que fueran solamente colaboraciones de profesores de la casa, de la facultad, pero bueno, pues no fue tan fácil esa situación. No fue tan fácil y aparte también he de decir que también posteriormente la directora que termina su gestión ahora, la doctora Elizabeth Fuentes, cuando conoció la revista, me dijo, oye, pero ¿por qué no invitas a más gente? O sea, no la puedes hacer una revista endogámica, no puede ser solamente de lo que digan tú y tus cuates y se estén viendo el ombligo.
Es decir, hay un mundo a partir de esto, ¿no? O sea, no puede ser tan epicéntrico, ¿no? Tan endogámico. Y eso en realidad creo que sí fue un punto de vista de la doctora Fuentes que cambió por completo la revista y la cambió para bien. Porque entonces dio cabida a que tuviéramos colaboraciones de académicos de la Facultad de Artes y Diseño, pero también dio cabida a que llegaran otros académicos. Ha habido gente muy interesante que llega de otras instancias educativas con puntos de vista muy interesantes, enriquecen los puntos de vista de las artes y del diseño. Y otra cosa interesante, de pronto han llegado también especialistas del área que no son académicos necesariamente, pero que manejan un tema de muy buena forma. Entonces, ha habido la oportunidad, ¿no?, de dar cabida a diferentes especialistas de las áreas, ¿no? Y bueno, dejar de esa idea, ¿no?, de ser solamente una publicación para que los mismos 10 académicos nos diéramos la vuelta, te toca a ti, o te toca a ti, o te toca a ti. No, al contrario, ¿no? Y una de las grandes ventajas, creo yo, de esta publicación, si me permiten decirlo, pueden refutar la idea, es que me parece a mí que el centro o el origen está donde tú estás, siempre y cuando puedas emanar conocimiento desde ahí. O sea, no tenemos que estar ni en Manhattan, ni en Londres, ni en Milán, ni en Buenos Aires. Es decir, yo estoy en Tasco y desde ahí publico una revista digital de la UNAM. No tendría yo que estar en el ombligo del universo, ¿no? O sea, el centro es donde tú estás, siempre y cuando, insisto, de ahí se puede emanar un conocimiento que puedas compartir con otra persona. Bueno, ¿cómo se hace entonces o cómo fue el desarrollo de la publicación? Bueno, pues tuvieron que pasar algunas cosas, ¿no? Primero, el posicionamiento de la revista durante 2 años de trabajo para posteriormente llegar a una etapa de crecimiento, ¿sí? Entonces, primera etapa 2 años, segunda etapa 2 años. Creo que los 2 años que vienen espero que sean bastante prometedores para la revista. ¿Qué se necesita aquí? Pues una labor de difusión. O sea, necesitamos hacer difusión constantemente, presencia en redes sociales, eso es fundamental. Estamos apareciendo en los canales oficiales de la facultad, Facebook, Twitter, Instagram. De esa manera invitamos a colaboradores. Hay algunos a los que se les hace invitación expresa, pero por fortuna de los que llegan proponiendo sus colaboraciones, no necesariamente son ya gente que yo invite o gente que conozca, ¿no? Sigo haciendo una labor de relaciones públicas con esto, pero de pronto me llegan colaboraciones de gente que no conozco y que es experta en ciertos temas. Regularmente están llegando estudiantes de posgrado de otras universidades, de Monterrey particularmente, y de Chihuahua, si no me equivoco. O sea, está llegando gente de otras partes. Y eso pues aporta puntos de vista novedosos, diferentes, insisto, no endogámicos de estas disciplinas. Y bueno, pues entonces la intención fue principalmente esta, ¿no? Que tuviéramos una revista abastecida de contenidos de arte y de diseño. Sobre todo artes visuales, hay que aclararlo, artes visuales. Entonces, bueno, pues quiero contarles ahora un poco acerca del proceso de creación de la publicación, porque bueno, aquí hay una anécdota, un evento que fue muy particular en esta génesis de la revista, porque en el momento en que me solicitan que me encargue de la revista, todos en nuestras mentes pensamos que la revista tenía que ser impresa forzosamente. Y entonces, pues me puse a hacer una diagramación al estilo convencional para ver contenidos, marcar espacios publicitarios, voy a llevar tal artículo en tales páginas y mi tema central y notas breves. En fin, yo seguía pensando con un esquema de publicación analógica,
que es un esquema de una publicación lineal, ¿no? Que incluso tiene su interactividad, por supuesto, ¿no? Cuando agarras la revista al revés, ya estás generando una lectura diferente a la que el editor quería, y eso está bueno. Pero bueno, yo estaba en esa lógica, y sí, va a ser de tamaño carta, y sí, va a ser de tamaño medio oficio, y pues muchas dudas al respecto, porque yo planteaba cosas y me imaginaba cosas y realmente no me daban una luz verde muy certera, ¿no? Me decían que sí, pero no me decían cuándo, ¿no? Como se dice comúnmente. Y yo estaba pensando en esto, ¿no? Estructurando contenidos con esta curva de unos temas ligeros para entrar, un tema fundamental, un tema central y unos temas de salida, ¿no? De la publicación. Y por supuesto que tuve que establecer también como que el plan de trabajo, la estructuración racional de, bueno, ¿qué es la revista? ¿Para qué la queremos? Bueno, un documento, ¿no? Que anda por ahí. Y todo eso pasaban los meses. Y después la siguiente fue, bueno, ¿y cómo se llama la publicación? Y pasamos por estas etapas. ¿Sí? Se pensó llamar AG, punto 925, y la otra era Mineral. Y andábamos por ahí, viendo más o menos por dónde. Y lo importante, o bueno, una de las razones para las cuales elegir esta revista, yo creo que lo más complicado siempre es elegir el nombre del proyecto que estamos realizando, ¿no? Y cómo se va a llamar el niño, pues quién sabe, ¿no? Pues resulta que la idea principal era hacer referencia a la ciudad, a la población en la que estábamos situados, y bueno, justamente hablar de que era una publicación vinculada con el entorno, ¿no? Que era una publicación que estaba necesariamente, que hiciera referencia necesariamente a la población donde se estaba editando. Por esta idea de que tenía que ser como muy endogámica, muy de batalla, ¿no? Como de confrontación, así de decir, en Tasco escribimos y somos esto. Entonces, bueno, era esa un poco las ideas. No sé si alguien se acuerda de química de la preparatoria. AG es el símbolo químico de la plata. Punto 925 es una fracción que habla de la pureza de la plata. Ahorita les explico un poco más de eso. Y mineral, pues hablando acerca de los minerales de plata, ¿no? Que tuviera un aspecto medio rústico, medio colonial, medio… no sé si ustedes conocen Tasco, hay una broma, ¿no? Que dicen, oye, ¿y tu casa en Tasco cómo es? Ah, es una casa blanca con teja, ¿no? Pues todo es blanco con tejas, ¿no? Entonces, la primera casa blanca que veas, esta es mía, ¿no? Pues todo es igual. Y finalmente lo que se decidió fue utilizar este nombre, punto 925, y afianzarlo, porque si no podíamos hablar a lo mejor de cualquier cosa y los amigos joyeros iban a pensar que era un catálogo de maquinaria para joyeros. Entonces, afianzarlo con artes y diseño, ¿no? Bueno, este fue el nombre elegido. Y como les decía, pues de pronto empezar a trabajar en diseño de página. Yo seguía pensando en diseño de páginas, yo seguía diagramando, yo seguía haciendo dummies con artículos o textos que me encontraba por ahí para hacer dummies y hacer toda esa etapa de lobby, como les contaba, ¿no? Y según yo iba a ser por aquí. Y avanzaba un poco el tiempo y después, bueno, qué propuestas de portada, ¿no? Y ya cuando las veo a la vuelta de los años, estas cosas me parecen como folletos de turismo, ¿no? Hasta lo veo un poco, un poco ingenuo, ¿no? Así una Santa Prisca y un empedrado, no sé, ¿no? Como que creo que hoy por hoy tiene muy poco que ver con artes y diseño esa propuesta que todavía me parece muy inmadura, ¿no? Bueno, ya me parece inmadura en este momento. Y bueno, pues esta fue evolucionando la propuesta de la publicación, mando por aquí, esta que está del lado, perdón, de este lado de la pantalla, pues ya tiene un poco más de forma, de estructura, ¿no? Como que ya empezaba a tener ahí un poco más claras las cosas, pero llegó un punto clave en esto, ¿no? ¿Es posible imprimir la publicación? Y ahí fue un parteaguas en este tema. Imprimir la publicación significaba una gran cantidad de recursos, un flujo de capital
cotidianamente, o sea, mensualmente, por lo menos bimestralmente, no lo sé cómo se pudo haber planeado, y de pronto no teníamos una partida presupuestal para hacer una revista. Les contaba yo que había otra revista en esa época que se llamaba Imagen, Diseño o algo así, que hicieron 2 números, porque se les acabó el presupuesto, o sea, no hubo una partida para hacer la publicación. Entonces, prácticamente me estaba yo enfrentando a lo mismo. Dije, voy a hacer 2 números y me voy a quedar ahí parado. Pues así no me interesa, o sea, no voy a jugar a eso, ¿no? Hacer 2 números y decir, bueno, ni modo. Entonces, por ahí surgió la intención, surgió la idea de, bueno, ¿qué pasa si planteamos la publicación como una revista digital? Y entonces esto fue como, pues, se me abrió la cabeza, se me iluminó todo este asunto. Dijimos, bueno, claro que sí. O sea, podemos hacer una publicación, sí puede ser digital y sí sigue siendo una revista. No tenemos por qué desligar un concepto del otro. Entonces, pues bueno, habría que comentar aquí si esto fue un cambio de planes o considerar que había nuevas gestiones que realizar. Como les decía, necesitábamos trámites legales, ¿no? Reserva de nombre, un ISSN, la reserva de dominio del nombre. Necesitamos ese flujo de recursos, proveedores de impresión y de acabados. Y después aquí viene el gran problema, ¿no? Porque es muy bonito imprimir la revista y decir qué rico huele la revista recién salida de la imprenta, ¿no? Bueno, son los solventes. Pero bueno, nos gustan. Entonces era salir la revista de la imprenta, tenerla ahí y después decir, ok, vamos a distribuirla. Tenemos canales en la UNAM para distribuir las revistas, pero después tenemos que almacenarlas y eso cuesta. Lo más caro de una revista impresa es el almacenaje. Los números viejos es un gran costo, ¿no? Porque vas acumulando, ¿no? O sea, dices, sí, salí, distribuí en las librerías, se vendió X número de publicaciones, ya está, se recupera una cantidad de dinero, perfecto, pero hay una cantidad de revistas que nunca se van a vender y eso llena los almacenes con cajas que son prácticamente ya inamovibles, o sea, no se van a, vamos, ni en las ferias de libros regalados, o sea, ya no salen tampoco, ¿no? O sea, si hay un montón de, llévate 10 revistas por 5 pesos, no salen, ¿no? O sea, es un stock que está muerto. Bueno, ¿cuál era la contraposición cuando esta idea de la revista digital se presenta? Bueno, pues justamente que sí teníamos que llevar a cabo igualmente trámites legales, formalizar la publicación, tener una reserva de dominio, tener entonces un URL para la publicación y utilizamos una plantilla de diseño. Entonces, wow, todo fue mucho más fácil. Y aquí están dos imágenes de cómo eran los primeros números de la publicación, ¿sí? He de decir también que las primeras ediciones de la revista pues tenían 4 o 5 artículos. En realidad era una cosa extremadamente pequeña, ¿sí? O sea, en realidad era algo, pues no sé si hasta medio engreído decir que era una revista, ¿no? Honestamente. Era una publicación demasiado pequeña. Pero bueno, insisto que fue un proceso de relaciones públicas a manera de hacernos de más colaboradores, más frecuentes, pues ir convenciendo a la gente de que este era un proyecto serio, que no era una ocurrencia que iba a durar unos cuantos meses, sino que si se comprometían a publicar, pues estábamos comprometidos a darles un espacio para publicar, que era un intercambio entre 2 partes. Y por ahí, pues me permito citar a un autor muy importante, un autor latinoamericano muy importante que habla de esto, Jorge Luis Borges, ¿no? Una revista es algo que hacen un grupo de amigos que están apasionadamente a favor de algo o en contra de algo. Y ese creo que ha sido un poco el motor de esta publicación, ¿sí? Apasionadamente a favor de las artes, de los diseños y por supuesto la pasión por las revistas. Esto ha sido finalmente el mecanismo que ha permitido que esa ingenua revista de 4 o 5 artículos en su primera o segunda edición pueda seguir manteniéndose. Lo que les dije hace un rato también ha sido una cuestión de paciencia y perseverancia.
Bueno, pues en ese sentido, yo creo que no hay un inconveniente para decir si una revista está impresa o es digital, sigue siendo revista, porque las revistas son una forma de mecanismos, o sea, son un mecanismo que permite tener información, acumular información en torno de ciertos temas y poder tenerla contenida, ¿de acuerdo? Es una especie de recipiente, vamos a llamarlo así, un almacén de contenidos. El nombre en inglés de la revista, de una revista, pues es magazine, y magazine tiene un origen muy particular. Los magazines eran los depósitos de pólvora. En el siglo XVIII, este personaje inglés, Edward Cave, utiliza el término magazine para una revista y le llama Gentleman's Magazine, que era el contenedor de información que todo caballero de la época debía tener. De ahí el nombre de magazine, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Una revista tiene que estar, debe contener información, debe tener vigencia, debe tener pertinencia y debe generar pertenencia con el lector. Y ustedes encuentran revistas de cualquier cosa, desde bochos o de ovnis, o de tejido, o de ciencia, o de investigación submarina, lo que sea. O sea, hay revistas de todo, porque nos interesan todos los temas. Y el medio para acceder a los temas en profundidad son las revistas, ¿sí? O sea, permite hacer, y eso lo decía un jefe que tuve, es una revisión de temas, ¿sí? Entonces podemos darle un acercamiento a un tema, generar una especie de Polaroid, si me permiten, una instantánea de un momento del conocimiento y plasmarlo ahí. Y se queda almacenado, se queda contenido. Entonces, justamente eso, el secreto es información especializada, ¿sí? Y como decía hace un rato, esto genera pertenencia con el usuario, porque tenemos cercanía con él, ¿sí? Le ofrecemos temas que le interesan. O sea, podemos hablar de, insisto, de chismes, de bochos, de ovnis o de tejido de crochet o cualquier cosa, ¿no? Y solamente cito unos temas, ustedes deben conocer muchos otros, ¿no? De cómic, de música, y de música puede haber 100 revistas, ¿no? Bueno, regreso al nombre de la publicación. Les dije hace un rato que era una forma de identificación que tuviera que ver con la región donde estamos publicando la revista. Y bueno, resulta entonces que estamos hablando de Taxco de Alarcón, es una región tradicionalmente minera, tradicionalmente platera, y bueno, resulta que la plata pues es un material, es un oro, perdón, es un metal precioso que es muy maleable, es muy blanda y fundamentalmente tiene un color blanco, ¿no? Es tan blanda que no se podría tratar en su forma pura. Y lo que hacen los orfebres, los artesanos, es mezclarla con otros metales para generar aleaciones. Estas aleaciones son, por llamarle así, porcentajes de pureza de la plata combinada con otros metales. Si hablamos de que el gramo de plata se divide en 1000 partes, milésimas de un gramo, pues tenemos una pieza de plata pura. Pero si agregamos diferentes cantidades de cobre u otros metales, tenemos entonces porcentajes que van reduciendo, ¿no? Que sigue siendo una plata prácticamente pura, pero tenemos porcentajes. La joyería regularmente está hecha con esta aleación de plata, se le conoce como ley .925. También a esto se le conoce como la plata Sterling. Entonces es 92.5 partes de plata y 7.5 partes de cobre, ¿no? Es una composición que permite al artesano, al orfebre, trabajarla sin demeritar su calidad, ¿no? No le está reduciendo demasiado. Y todas estas piezas de plata se marcan, ustedes tienen una pieza de plata en casa, voltéenla, revísenla, se marca con este punzón y se marca con el lugar de producción, incluso algunas piezas inglesas tienen otro tipo de marcas que hablan de la corona, ¿no? Del rey, cuando fue la pieza elaborada. Por lo tanto, esta denominación de la plata, bueno, pues fue la que se adoptó para el nombre de la revista y pues 4 valores principales que extraemos de esta composición, que sería la maleabilidad, la aleación, la resistencia y la garantía de calidad. Se supone, bueno, es un hecho, Taxco es una región minera que fue descubierta por los soldados de Hernán Cortés
explotada desde esa época por Hernán Cortés y parece ser que no declarada ante la corona española, es decir, que antes de decirle a la corona que había plata en Tasco, Cortés ya estaba extrayendo la plata para su beneficio, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia en el sentido de la tradición platera de esta región. Y bueno, pues esa era la idea, ¿no? Vincular a la revista con la región, con la ciudad donde se está editando. Esta revista apareció formalmente, como les decía, en enero de 2014. Estamos iniciando el 5º año de vida, estamos en la edición, preparando la edición número 18 que sale el próximo mes de mayo. Hoy por hoy tenemos más de 70 colaboradores y es un proyecto originado en la FAD Tasco. Tenemos todos nuestros trámites en orden, tenemos todos los registros en orden, eso se cumple anualmente. O sea, una vez hecho el registro de la revista tienes que refrendarlo cada año. Y hay una pregunta fundamental, me preguntan, ¿cuándo vas a imprimir la revista? Nunca. Esta revista no se va a imprimir. Si yo la quisiera imprimir, tendría que hacer otros trámites. Tendría yo que buscar otra reserva y tal vez otro ISSN para entonces para imprimir la revista. Sería como otra revista, ¿de acuerdo? Entonces, si el planteamiento fue que la revista fuera digital para tener presencia sin problemas de almacenajes, de impresiones y demás, tenemos una vigencia constante, una revista disponible online 24 horas todo el año, bueno, pues la respuesta era esa, que fuera una publicación digital. Y ¿saben lo que es ISSN, por cierto? Bueno, los libros utilizan un código que es ISBN. Denle la vuelta a cualquier libro y por atrás está una cadena de números que te habla de la casa editorial, el país de origen y el título. Bueno, es como el código de barras, hagan de cuenta. Y el ISSN es una numeración de 8 dígitos que utilizan las revistas de la misma manera. Este número, si tú googleas este número ISSN, te tiene que aparecer el título de la revista. ¿De acuerdo? Es unívoco, ¿no? Se va direccionado. Bueno. Y hoy por hoy, 925, pues anda más o menos así. Este es el aspecto. Y anoche estaba yo revisando la presentación y estaba yo cayendo en una analogía bastante interesante. Resulta que el aspecto de la revista, lo que hemos conseguido hoy como aspecto de la revista, pues tiene una cercanía al aspecto de los diarios. Es decir, es como si fuera un aspecto similar a los periódicos impresos. De modo tal que me parece a mí que la reminiscencia y estas son conjeturas que uno va haciendo en reversa, ¿no? La reminiscencia de las publicaciones que yo veía cuando era estudiante, La Jornada en particular, de pronto lo encuentro aquí como si fuera una parte subconsciente que aparece en esta publicación. O sea, lo que yo vi entonces, pues quedó muy marcado y es la manera en que veo ahora esta publicación. Esto se utiliza a partir de una plantilla, tenemos una serie de prestaciones que tiene la plantilla de diseño, widgets, que bueno, hacen que la revista cada vez tenga más amplias prestaciones, podemos modificarla en función de lo que necesitemos. Hemos hecho una serie de ensayos errores, hemos cometido errores ahí modificando cosas, cambiándolas, en fin, ¿no? Eso que estaba antes es la entrada principal, el aspecto principal de la revista. Y eso que también hace un rato les dije, de cómo se estructuraría el contenido partiendo de artículos ligeros, los temas centrales y los artículos de salida. Bueno, pues resulta que de alguna forma ahora la revista cuenta con 9 artículos. Una edición ahora es de 9 artículos. Y del modo en que están estructurados, pues entonces tengo un tablero de 3x3. Los 3 artículos centrales, digamos, el 4, el 5 y el 6, se destinan a los autores más importantes. ¿Sí? Entonces, a lo mejor los autores más jóvenes o con más experiencia entran en el lugar 1, 2, 3. Los fuertes entran en el 4, 5 y 6, un poco por jerarquía, y la posición número 9 la tengo como una columna fija.
Entonces, un poco la estructura que sí responde a una revista impresa se trata de respetar y reflejar en ese sistema, ¿de acuerdo? Con esa idea también del aspecto del periódico. Bueno, esto eran, ya entrando a ver los artículos, bueno, así se ven los artículos cuando entras. Una estructura de 2 columnas, una cierta tipografía elegida, ciertos colores, dar una unidad formal en cuestión de la paleta cromática, la paleta tipográfica, la jerarquía de información, ¿sí? Responder a todos los elementos fundamentales de un contenido periodístico. No podemos dejar eso de lado, es decir, el autor, el artículo, revisar citas, que tenga un aparato crítico cada publicación, en fin, o sea, sí darle una revisión seria a los contenidos. Además de los contenidos escritos, tenemos otra serie de contenidos que van más hacia lo visual, un poco más hacia lo visual. Tenemos esta sección que se llama Vereda Digital. Lo que pasa es que, platico un poco la historia, en Taxco no tenemos una galería. Tenemos unas mamparas colocadas al exterior de la facultad hacia la vía pública, como las rejas de Chapultepec, como el Trife, como las rejas solares en Acapulco, ¿sí lo han visto? Y la FAD Xochimilco también tiene las suyas. Bueno, entonces, generar una exposición de vereda digital es mucho trabajo, se exhibe 3 meses y después se iba a la basura, literalmente. Lo que hicimos fue abrir una sección que se llamara Vereda Digital para entonces preservar cada una de esas exhibiciones y las vamos acumulando dentro de este espacio. Aparte tenemos una sección que se llama Galería, donde tenemos abierto para un pequeño espacio literario, no más de una cuartilla, y se presentan portafolios de 9 imágenes que pueden ser de un autor. Regularmente me encuentro con artistas que me dicen, pero yo no escribo, ¿no? Yo tengo obra gráfica. Ok, perfecto, tengo un espacio específicamente para portafolios de imágenes. Otra cosa también, tenemos otro espacio que se llama Recomendaciones, donde estamos ofreciendo recomendaciones de literatura no académica, pero que sí tenga que ver con temas vinculados con artes y diseño. Nos han recomendado alguna serie de libros que, insisto, que no son de texto del aula, pero que son como software para tu hardware, ¿no? Y sí, también tenemos aparte las publicaciones, ahí sí, formales y académicas que ofrece la facultad. Bueno, se reseñan 2 por cada edición. Por supuesto que tenemos que presentar la página de contactos para datos. Tengo otro pequeño apartado formal. Si se fijaron, por ahí tiene que aparecer el escudo de la UNAM también en mi portada, eso no puedo quitarlo. Tengo esta página de contacto, tengo la página de información legal. Si no tengo eso, los abogados me van encima. Yo no quiero problemas con abogados. Entonces, ¿qué pasa con el diseño de la revista? Les decía que es una plantilla, pero tiene una gran ventaja. Tiene este sistema de diseño líquido, diseño responsivo. Entonces, si tú lo abres en una computadora, lo abres en la tablet o lo abres en el teléfono, pues el diseño se va a ir adaptando de manera que facilite la legibilidad. O sea, si lo puedes abrir en un dispositivo pequeño, pues igual el diseño se va a adaptar, ¿no? Reduce las imágenes, pero el tamaño de la tipografía sigue siendo legible, muy legible. Y entonces, bueno, pues tenemos esa condición, ¿no? Somos un magazine, o sea, somos un contenedor de información, eso no lo hemos perdido. Y ofrecemos diversidad, cada edición toca por diferentes autores temas semejantes, eventualmente aparecen autores diferentes que tocan temas diferentes y le dan una refrescada a las ideas que estamos planteando, y de vez en cuando hacemos ediciones temáticas. Hemos hecho 2 de 17 como temáticas. Y bueno, pues es esto un poco, ¿no? Trimestral, difundida a través de internet. Tenemos artículos, tenemos ensayos, reseñas, en fin. Profesores de la Facultad de Diseño de la UNAM, sin importar el plantel, sin importar si son de licenciatura o de posgrado, eso no es problema. Gente que llega de otras instituciones
Latinoamérica, incluso de México, Latinoamérica, de Europa. Y bueno, pues se acercan a enviar sus colaboraciones. ¿Qué perspectivas tenemos hacia el futuro con esta revista? Bueno, pues sí tenemos una expectativa de crecimiento, sin duda. Estamos trabajando en tener una versión descargable en PDF de cada edición a manera de un documento coleccionable o de consulta, como lo deseen. Estamos estableciendo pequeñas cápsulas de videocontenidos, estamos en eso todavía. Estamos preparando un cómic, que habrá una nueva sección donde podamos alojar el cómic. No sé todavía cómo va a estar, está en gestación todavía ese proyecto, pero pronto saldrá. Y necesitamos más presencia en redes sociales. Estamos apareciendo, como les decía, en Facebook, Twitter, Instagram, y fundamentalmente lo que esperamos de la publicación es que esté dictaminada. O sea, necesitamos que los artículos estén dictaminados y arbitrados por pares académicos de un sistema que se llama dictaminación en doble ciego, que no sepa la persona de quién es el artículo que está revisando y el autor no sepa quién lo revisó, de manera que sea lo más equitativo posible, ¿no? Que sea un juicio pues lo más objetivo posible. Entonces, bueno, insisto, ¿no? O sea, sí se trata de que haya variedad en los temas y eso le pueda dar diversidad temática, pero finalmente unidad formal. Y bueno, ¿se reciben colaboraciones? Sí, por supuesto, y están sometidas a consejo. Las colaboraciones que se reciben siempre estarán sometidas a consejo. Nada pasa sin revisión, ¿no? Y la revisión es lo más rigurosa que podemos. Si están interesados, ahí está, consúltenla. Y bueno, pues creo que prácticamente eso sería todo. Me gustaría mostrarles cómo se ve la revista tal cual en internet. Entonces, bueno, en esta parte de arriba, estos contenidos, en estos menús desplegables arriba, y propiamente este es el cuerpo de la revista, los 9 artículos de que les hablaba, el escudo de la UNAM, y por acá estos otros, este mismo listado que son los contenidos de la edición, y por acá me puedo ir a buscar ediciones anteriores, por temas, por autores. Entramos a ver un artículo. Más o menos esto. Artículos relacionados, síntesis biográfica del colaborador, en fin, ¿no? O podemos buscar por temas. Ahí está. Algunos temas de fotografía, por ejemplo, y aquí vienen más, ¿no? O sea, otros temas vinculados con fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas son las veredas digitales. Y bueno, aquí, insisto, se guarda todo lo que era la información de la exhibición. Y tenemos esta galería de imágenes. Esta es otra exhibición. Digamos que en cada edición se publica la exhibición de vereda que fue de la vez pasada, ¿no? La que ya sale de exhibición. Esta sí tiene que ver con platería, pero son profesores y exalumnos de la facultad. Estas son las galerías, digamos, propiamente de artista, pequeño texto de presentación y un portafolio de 9 imágenes.
de recomendaciones que les comentaba hace un ratito. En fin. Publicaciones de la facultad. Por ahí. Esto sí, la información legal que, bueno, si no está actualizada es un grave problema, entonces hay que estar al pendiente, ¿no? Incluso de la redacción del párrafo, e incluso una ocasión me dijeron, oye, aquí le pusiste un enter en el párrafo, quítaselo, tiene que ser un párrafo corrido. Ok, ¿no? O sea, no podemos ahí cambiarle nada porque podría ser un conflicto en términos legales. Bueno, pues atendemos a eso. Y bueno, pues creo que básicamente, fundamentalmente sería todo. Esto es 925. Muchas gracias.